Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 15, versículos del 1 al 6. Me siguen con sus vistas ahí en sus lugares. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias una vez más, Señor, porque nos has dado la oportunidad de nuevamente estar leyendo tu palabra, Señor, y ir a ella, Padre, y te pedimos que en esta tarde ya, Señor, seas tú quien hable a través de tu siervo, Padre, que en mi boca pongas palabras entendibles para los oyentes, Padre, que pongas palabras que, Señor, sirvan a cada uno de nosotros, Padre, para que nosotros seamos expuestos y veamos nuestras necesidades, Padre. También te pedimos que a raíz de ello nosotros aprendamos y podamos ponerlo en práctica en nuestra vida, Padre. Padre, nos ponemos en tus manos este tiempo. También pedimos que tú lo tomes, Señor, y que todo sea conforme a tu voluntad, Padre, que tú tomes el control y que todo se pueda llevar sin interrupciones, Padre. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, posteriormente acabamos de terminar el capítulo número 14 de Romanos, que es donde empieza el apóstol Pablo a tratar el tema de la unidad y la edificación, que es algo que veníamos viendo semanas atrás. La unidad y la edificación. Primero, la carta de Pablo nos deja ver que hay dos grupos de personas en estos últimos versículos. Dos grupos de personas, unas personas que son fuertes en la fe y unas personas que son débiles en la fe. Anteriormente ya habíamos hablado acerca de estos tipos de personas. Y hablábamos de judíos que habían venido al cristianismo, pero a raíz que venían del judaísmo traían costumbres que no habían cambiado, que seguían pensando ellos que les iban a afectar en su relación con Dios. Cosas que ellos pensaban que no podrían, que no debían más bien hacer. De forma que este grupo de personas se les cataloga como personas débiles, personas que aún son supersticiosas, decimos nosotros. Personas que piensan, si hago esto es malo, porque quizás en el Antiguo Testamento la palabra de Dios hablaba acerca de los animales que eran impuros, y esto me refiero a los animales que no se debían de comer. Y la Biblia habla acerca de ello como la carne de cerdo. Entonces tú, cuando vas a ver en un entorno judío, los judíos traían estas costumbres. Ellos traían la costumbre de no comer carne de cerdo, traían la costumbre de reunirse quizás los sábados, traían la costumbre incluso de aún la circuncisión, de circuncidar a los varones. Traían estas costumbres, y para ellos todavía era necesario que las personas se circuncidaran, era necesario que las personas se reunieran en día sábado. Pero Pablo, de cierta manera, él ha exhortado en el capítulo anterior que se sea paciente con el grupo de personas débiles, con el grupo de personas que dicen, no puedo hacer esto o no debo hacer esto. Que las personas que ya son fuertes en la fe, que ya han entendido que no es tan importante lo que entra en tu estómago, porque dice la Biblia que lo que entra en tu estómago va a la letrina, es desechado. Mas para Dios no importa lo que entra en tu estómago, para Dios importa lo que sale de ti, que son tus palabras. Entonces, cuando tú hablas de tus palabras, tú puedes ir a analizar y a leer la carta de Santiago, y vas a ver que Santiago toca el mismo tema. Y él está hablando acerca de la lengua, y él está hablando de lo que puede llegar a ser la lengua, un arma. Y él dice, la lengua puede provocar un incendio que después es difícil de apagar. La lengua, en pocas palabras, te hace decir cosas que hieren a tu hermano. La lengua a veces te hace
decir cosas que cuando tú actúas de manera imprudente, hablas demasiado rápido sin pensar, la lengua provoca todas esas cosas. Y para Dios eso es lo que importa, lo que sale dentro de ti. ¿Sabes por qué? Porque lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. Tú lees la Biblia, tú constantemente estás escuchando predicaciones y te enfocas mucho en lo de Dios, eso va a salir de ti. Hablar de Cristo, hablar de sus bendiciones, hablar de las consecuencias, hablar de lo que te trae Dios. Pero si tú eres parte del mundo y solo un día a la semana te congregas y ese día pues es algo como tradicional, porque tú vienes a la congregación, pero lo has hecho algo tradicional, que te acostumbras que domingo tras domingo vienes y convives y platicas con los hermanos y ya te vas, pero el resto de la semana es vivir en el mundo, siendo parte del mundo, que la gente no nota que está un cristiano en medio de ellos, que no te hace algo diferente. A Dios le importa eso. A Dios le importa que lo que tú hables, de lo que tú dialogues, sea precisamente de lo que tú aprendes de Él, de lo que Él ha hecho por ti, de lo que Él hizo con el pueblo de Israel, de lo que Él ha hecho a lo largo de la historia. Bueno, había dos grupos de personas, unas fuertes y unas débiles. Las débiles son personas que, les decía, son supersticiosas. Y las personas fuertes son personas que ya habían entendido que no es tan importante lo que yo voy a comer o en qué día me voy a congregar, porque al final de cuentas todos los días son de Dios. Lo que tú comes, si oras, Dios lo purifica. Entonces, esas personas habían entendido esa parte. Pero normalmente cuando llegan las personas a la congregación, hay personas que de cierta manera traen muchas costumbres de afuera, ya trayéndolo a una aplicación a nuestras vidas. A veces traemos ciertas costumbres, y nosotros a veces todavía estamos como los judíos, o en su caso como los gentiles. A raíz nosotros somos gentiles, pero había un grupo de gentiles también. Los gentiles, como no tenían esa costumbre del judaísmo, ellos eran muy liberales también. Ellos iban también al extremo. De manera que a ellos no les interesaba tanto qué comían o qué bebían o qué días se reunían. Porque ellos no venían dentro de un contexto judío. Pero ellos iban de cierta manera también al extremo en la libertad. Que la libertad lo tomaban, como nosotros en ocasiones decimos, como libertinaje. Y como la Biblia lo menciona, como libertinaje. Que se iban a los extremos. Las personas fuertes de las que Pablo está hablando son personas que han madurado dentro del Evangelio. Personas que han madurado y personas que deben de tener ciertas características. Y esas características que debe tener una persona que ha madurado dentro del Evangelio es que debe de ser paciente. Una de las características es la paciencia. Porque tú haces un recuento de tu vida y te acuerdas cómo Dios te trajo a sus pies, cómo Dios te sacó del mundo para traer a formar parte de su iglesia, de su cuerpo que al final viene a ser unidad, un cuerpo que debe de funcionar en armonía, por lo que en la iglesia debe de haber armonía, unidad. Entonces, recuerdas tú, Dios te trajo, Dios te sacó de ese lugar. Dios fue paciente contigo. Yo estuve alrededor de 25 o 26 años en el mundo antes de convertirme a Cristo. Y si hago un recuento de lo que fui antes de venir a Cristo, yo me voy a dar cuenta de que Dios fue bastante paciente conmigo. Dios me libró de muchísimos acontecimientos. Tuve accidentes. Era una persona bastante arrogante, me sentía lo máximo. Ese era yo. Y Dios tuvo paciencia conmigo. Llegué a la congregación, no sabía nada, no sabía ni buscar un pasaje, no me sabía los libros de la Biblia, no sabía ni de qué hablaba la Biblia. Y Dios me tuvo paciencia. Los hermanos que eran fuertes en la fe me tuvieron paciencia. Me fueron enseñando. Me enseñaron primeramente a pararme aquí y a dirigir un servicio. Y posteriormente Dios me llamó a un servicio y Dios me siguió preparando. Dios siguió teniendo paciencia conmigo.
Conmigo Dios tuvo paciencia. Ahora usted haga este recuento de lo que Dios ha hecho en su vida. Cómo Dios le ha tenido paciencia. Cómo Dios le ha preservado la vida para que usted esté en este lugar, en este momento, en este preciso momento, escuchando de su palabra y escuchando lo que Dios tiene para usted. Diciéndole que usted sea paciente con las demás personas, que sea paciente con su familia, que sea paciente si usted le habla del evangelio y su familia no quiere venir. Como Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros. Ahora es lo paciente que ha sido con nosotros. Pero la historia dice que Dios ha sido paciente desde el momento que sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, del momento en el que formó a una nación, a Israel, del momento que Israel vino a ser pueblo suyo. Dios le ha sido paciente. Tú lees el libro de Génesis a Apocalipsis y vas a ver la paciencia de Dios. Vas a encontrar que en el libro de Jueces uno y otro juez se levantaba y en el tiempo de ese juez el pueblo de Dios se volvía a Dios. Moría ese juez y el pueblo de Dios se volvía otra vez a sus ídolos, a sus dioses paganos. Y Dios les tuvo paciencia y una y otra vez. El pueblo de Dios le pidió un rey. Dios le dio un rey. Dios les ha tenido paciencia. Dios ha tenido paciencia de manera que usted y yo estamos vivos y no nos ha consumido. Dios no ha traído juicio como lo trajo en Génesis, como lo trajo con Sodoma y Gomorra. Y como dice el libro de Apocalipsis, que viene un nuevo juicio. Dios ha sido paciente, nos ha preservado. Ahora Dios nos dice que nosotros seamos pacientes con esas personas que son débiles en la fe. Esas personas que aún no han entendido de cierto modo la palabra de Dios. Que quizás van a venir en algún momento, pero que nosotros seamos pacientes, así como Dios ha sido paciente con nosotros. Y las personas maduras deben de ser pacientes con las personas débiles. Personas que están batallando con su vida. Personas que están batallando con su familia, con sus hijos, con sus esposos. Personas que tienen problemas familiares, personas que tienen problemas de adicciones. Y a veces uno les habla a esas personas y les dice, mira, y les empieza a hablar de la Biblia, pero tú no tenemos esa paciencia en ocasiones y queremos que las cosas sucedan ya. Y se nos olvida que Dios ha tenido paciencia con nosotros. Se nos olvida que esa paciencia que Dios tuvo con nosotros es la que ahora Dios nos pide que nosotros tengamos con las personas que son débiles y las personas que están dentro de la congregación, que las personas que aún no se sujetan quizás a los mandamientos de Dios, y Dios nos pide que seamos pacientes con esas personas y que nosotros incluso les enseñemos, incluso que nosotros dejemos de hacer cosas que sabemos que no son dañinas para nosotros y que no perjudican nuestra relación con Dios, pero si a mi hermano le perjudica, incluso esa acción mía lo va a alejar de Dios, entonces dice, tú como persona fuerte, no lo hagas. Soporta a tu hermano mientras él aprende, porque él tiene que aprender y tiene que madurar. Y una de las cosas es que las personas que han crecido en el evangelio deben de ser pacientes. Deben de ser pacientes. Los fuertes deben de soportar al grupo de los débiles. Considerados un grupo de personas sensibles. Dice el versículo número 1 del capítulo 15. Dice lo siguiente. Versículo número 1 del capítulo 15. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Claramente dice este versículo, que los fuertes deben de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. En dado caso, la Biblia tiene mucha historia. Y la verdad, para encontrar ejemplos, basta de leer la palabra de Dios, de leer la Biblia, para encontrar ejemplos de lo que Pablo está hablando. Y aquí él está hablando a los romanos. Y en la comunidad de los romanos había tanto como judíos como gentiles. Había de estos dos grupos que se mezclaban. Por lo cual él estaba pidiendo paciencia para los débiles. Y él de cierta manera dice, y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que está diciendo?
que si tu acción le va a afectar a tu hermano, entonces que no lo hagas. Dice el versículo número 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Qué es lo que está diciendo? De cierta manera, la palabra de Dios nos enseña que debemos de agradar a Dios antes que a los hombres. Eso es muy cierto. Pero ahora, en esta parte, Pablo nos está diciendo que agrademos a los hermanos que están en la fe, que aún son débiles. No que los agrademos para su perdición, sino que los agrademos para su edificación. Siempre y cuando lo vaya a edificar al hermano, tú debes de apoyarlo. Y si estás haciendo algo que le afecta, tú debes de dejarlo de hacer para que él pueda crecer y pueda ser edificado. La edificación trae a unidad. Y la unidad trae a una iglesia saludable. Y una iglesia saludable es la iglesia que crece. Si la iglesia no es saludable, la iglesia no crece. Si en la iglesia hay división, la iglesia no crece. Y es lo que nos está exhortando el apóstol Pablo, porque ya nos está dando aplicaciones a nuestra vida en estos últimos versículos, en estos últimos 2 capítulos. Él se va a dedicar a darnos aplicaciones a nuestra vida para que nosotros las apliquemos dentro de la congregación, dentro de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y un cuerpo dividido no puede funcionar. El cuerpo funciona correctamente mientras está sano, mientras no hay divisiones. Es la manera correcta que va a funcionar la iglesia de Cristo. Cada uno debemos de agradar al prójimo, dice, en lo que es bueno para su edificación. Ahí damos la vuelta en el capítulo 14, versículo número 19. Capítulo número 14, versículo número 19. Dice lo siguiente: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Dice, sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, de lo que estamos hablando es a lo que contribuye a hacer estas dos cosas: a que haya paz, a que haya armonía, a que haya edificación dentro de la iglesia, a que haya crecimiento personal en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, que haya edificación. Primera de Corintios, ahí adelantito de Romanos, en Primera de Corintios, capítulo número 9, en el versículo número 19. Dice Pablo, por lo cual, siendo libre de todos, dice, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número, dice. Por lo cual, dice, siendo libre, dice el apóstol Pablo, libre de todos, no tengo compromiso, pero él está diciendo, me ha hecho siervo de todos para ganar a un mayor número. Me ha hecho siervo de todos. ¿Para ganar a qué? A un mayor número, dice el apóstol Pablo. De manera que él nos está dejando ver que él ha dejado sus propios deseos para poder ganar almas para Cristo. Usted lee todo el Nuevo Testamento y usted va a encontrar las cartas del apóstol Pablo. Va a encontrar Romanos, Primera, Segunda de Corintios, Efesios, Filipenses, Tesalonicenses, Colosenses. Todas las cartas del apóstol Pablo que él escribió, de manera que él te deja ver en lo que él hizo mientras estuvo en vida, que él ciertamente dedicó su vida a Cristo, que él dejó sus propios deseos para venir a Cristo, para venir a contribuir a la edificación de la iglesia. Ahí adelantito, en la misma carta, en el capítulo 10, versículo número 24. Capítulo número 10, versículo 24. Dice lo siguiente: ninguno busque su propio bien, sino el del otro, dice.
De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Dice 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué es lo que Pablo nos está exhortando? Nos está diciendo prácticamente, la humanidad siempre busca su propio bien, siempre busca satisfacer sus propios bienes. Incluso usted lo puede ver en las empresas, en los trabajos. No importa que yo te pisoteo, que yo diga blasfemia contra ti, mentiras contra ti, con tal de ganarme ese puesto. No importa, solo estoy viendo mi bien. Y eso es de lo que Pablo está hablando, y esto también ocurre dentro de la iglesia. Esto no quiere decir que solo ocurre allá afuera, sino también ocurre dentro de las iglesias. A veces ocurren casos como estos, que las personas solo buscan exaltación, solo buscan tener un nombre, una posición, un lugar privilegiado, y no buscan ser servidores de las demás personas. Pero el apóstol Pablo nos está diciendo, dejen de pensar en ustedes y piensen en las demás personas también, para que esas personas a la postre no estén viendo precisamente a la persona que están viendo. ¿Qué me refiero con esto? No estén viendo, por ejemplo, al hermano Javier. No estén viendo al hermano Javier, sino estén viendo a Cristo viviendo en el hermano Javier, por sus acciones, porque él está actuando conforme estaría actuando Cristo. Y Cristo es un siervo que él se despojó a sí mismo, dice Filipenses, que dejó su trono, su gloria, para venir a servir. Dejó todo lo que a él le correspondía, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, dice Filipenses. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Ahorita está hablando un hombre, está escribiendo el apóstol Pablo, y él está diciendo, dejen a un lado sus deseos personales, piensen en el hermano, piensen en su edificación, piensen en su crecimiento, en su fortalecimiento espiritual. Y si le puedo ayudar, yo dejo de hacer lo que estoy haciendo para que él crezca, para que él se beneficie y él sea edificado. Eso es lo que nos está exhortando el apóstol Pablo. Ahora vamos allá adelantito a Gálatas. Gálatas, en el capítulo 6, versículo número 2. Gálatas, capítulo 6, versículo número 2. Gálatas 6, versículo 2. Escribe de la siguiente manera: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Dice, sobrellevad, dice, los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Llevad los unos la carga de los otros. Pablo nuevamente nos está expresando algo similar. Nos está diciendo nuevamente en la carta a los Gálatas, sobrellevad los unos de los otros, sobrellevad sus cargas. Y eso trae a mi mente en Mateo, cuando Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Primeramente, Jesucristo llevó nuestras cargas, lleva nuestras cargas. Dice él, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Pero ahora él quiere un modelo, y ahora quiere que tú también sobrelleves las cargas de los otros, para que ellos crezcan en edificación, y ellos vean en ti a Cristo. En tus acciones vean a Cristo, y sepan que tú has dejado tu vida para vivir para Cristo. Pero si tú no dejas tus deseos, si tú no dejas esos deseos que tienes, tú no estás viviendo para Cristo. Tú debes de una u otra manera contribuir a la edificación de la iglesia, contribuir a la edificación de tu hermano. Viene a mi mente cuando Moisés ya estaba grande y cansado. Él ya no podía mantener sus brazos y él estaba orando, y dos varones fueron puestos uno al lado y el otro para sostener
los brazos de Moisés, para sostener las cargas de él, sostener las cargas de los unos de los otros. Ahora vino Cristo y él llevó todas nuestras cargas. Ahora, sobrellevar los unos las cargas de los otros. No agradarnos a nosotros mismos, no agradarme a mí mismo. Sabes que sí lo puedes hacer, pero sabes que no lo debes de hacer. No porque sea malo quizás, sino porque tu hermano va a caer si tú lo haces. Porque tu hermano quizás se va a desviar si tú lo haces. Tu hermano quizás no tiene la madurez, no tiene el conocimiento, no tiene el crecimiento espiritual que tú tienes. Por lo cual tú debes de ceder de cierta manera para que él pueda crecer. La pregunta es, ¿te estás agradando a ti mismo o estás agradando a Cristo? ¿Te estás satisfaciendo tú mismo o estás buscando satisfacer a Cristo? ¿Estás agradando o estás dando la razón a tu hermano? ¿O estás buscando que tu hermano crezca? ¿O estás buscando que tu hermano venga a Cristo? Cristo no se agradó a sí mismo. Vino e hizo la voluntad del Padre. Juan, el Evangelio de Juan. Vino e hizo la voluntad del Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 38 y 39. Juan 6, capítulo 6, versículos 38 y 39. Porque dice la palabra de Dios, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No para hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad del que me envió. O sea, la voluntad del Padre. Jesús no vino a imponer su voluntad, Jesús vino a obedecer y a hacer la voluntad del Padre, de manera que él se despojó a sí mismo. Dice versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no perdiera yo nada, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, que lo resucite en el día postrero, que tengan vida en abundancia. Todo el que me da el Padre, el que pone su vida en mí, el que cree en mí va a tener vida eterna. Esa es la voluntad del Padre, que el que viene a mí yo no lo pierda. Y no perdió a ninguno de los que el Padre le dio. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Ni Jesús hizo su propia voluntad. Les he hablado acerca de Filipenses, pero lo vamos a leer en el capítulo 2, versículo número 8. Porque es mejor cuando se lee la palabra de Dios. Capítulo 2, versículo número 8 dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz, dice. Estando en la condición de hombre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículo número 8. Jesucristo haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. No se agradó él mismo. Agradarse a él mismo significaría no haber cumplido la voluntad del Padre, del que le envió. Agradarse a él mismo significaría no haber dejado su gloria, no haber venido a este mundo para tomar el lugar que nos correspondía a nosotros. Vamos a leer otro pasaje bíblico en Salmos, número 66, en el versículo número 9. Salmo 66, versículo número 9, dice, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Dice, Él es quien preservó
66, 66, 9. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. Por su obediencia, porque Él se sujetó al Padre, porque Él cargó nuestro pecado, porque Él cargó nuestra desobediencia, Él cargó nuestra rebeldía, porque Él no se quejó, porque Él obedeció a cabalidad lo que el Padre le había encomendado hacer. De manera que tenemos también el registro de Isaías 53, adelantito de Salmos. Encontramos a Isaías 53 en el capítulo número 5 y 6. Dice lo siguiente: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Por su obediencia, por obedecer al Padre. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todo el castigo fue cargado sobre él, porque él obedeció al Padre, para que nosotros pudiésemos obtener salvación. Él llevó nuestras cargas, Él cargó todos nuestros pecados. En Él Dios descargó toda su ira cuando Él estaba en la cruz. Él sufrió, Él sintió esa separación que había entre Dios y el hombre. Cuando estaba Él crucificado, cuando Él estaba proclamando y Él estaba gritando al Padre: ¿por qué me has abandonado? Él experimentó la separación que hay entre Dios y el hombre. Pero Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se despojó, dejó su comodidad para venir a salvarnos a nosotros. Porque dice Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que hizo Jesucristo. Él dejó su comodidad. Ahora, nosotros la verdad no tenemos que dejar mucho. Nosotros no tenemos que sufrir como Él. Ciertamente sufrimos, pero no sufrimos lo que Él sufrió en esa cruz. Porque ciertamente nuestro Dios es paciente con nosotros y sabe qué tanto puede soportar cada uno de sus hijos, de manera que le da los problemas y las cargas que pueden soportar. Pero la realidad es que si usted está dispuesto a dejar su comodidad para que venga otra persona a Cristo, si usted está dispuesto incluso en ocasiones de dejar de hacer alguna cosa que usted esté haciendo para que venga alguien más a Cristo. Pablo dice, no te agrades a ti, busca agradar a Jesucristo. No busques tu comodidad, porque Jesús no se agradó ni a Él mismo para dejarnos un modelo de vida, para dejarnos un modelo que seguir. El texto consiste en no agradarte a ti mismo, sino agradar al débil para su bien, para su crecimiento. De manera que hemos visto que Cristo no buscó su comodidad. ¿En qué consiste el cristianismo? En dejar de vivir para ti y comenzar a vivir para Cristo. En eso consiste el cristianismo, en poner tus ojos en Cristo, en tener una vida para Cristo. Cristo vivió para ti. Ahora lo justo es que tú vivas para Él, porque a ti te correspondía muerte, pero por medio de Cristo ahora a ti te corresponde vida. Cristo vivió para ti, para servirte a ti, para agradarte a ti, para cargar tu pecado, de manera que agradó al Padre y también te agradó a ti. De manera que ahora si has recibido a Cristo, ya no hay condenación en ti. Vivió para ti, vivió por tu causa. ¿Por qué tú no puedes vivir para Él? ¿Por qué tú no puedes vivir para tu hermano? Si Cristo ya vivió para ti. Porque Cristo vivió para ti, por eso puedes alcanzar salvación. Lo mínimo que puedes hacer ahora es vivir una vida para Él. Soportar a los hermanos débiles, como Él te ha soportado a ti y como Él me ha soportado a mí.
porque en diversas ocasiones también queremos tirar la toalla. En diversas ocasiones decimos, Señor, dame paciencia. Dame paciencia con el hermano. Así fueron mis maestros cuando estuve en el seminario. Quizás decían, Señor, dame paciencia con el hermano Darío. Yo le digo que haga esto y no lo hace. Señor, dame paciencia. Y es la misma paciencia que Cristo tuvo con ellos y que Cristo tuvo conmigo, que Cristo tiene con ustedes y que nosotros debemos de tener con las demás personas. Es la misma paciencia. Eso es lo que Cristo está pidiendo, que vivas ahora para Él. Regresamos a la carta de Romanos en el capítulo 15, en el versículo número 4, dice lo siguiente. En el versículo número 4 dice lo siguiente. Porque las cosas que escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Todo lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento, todo lo que se ha escrito en el Antiguo Testamento es para nosotros también. Para nuestra enseñanza se han escrito. Para nuestro crecimiento se han escrito. Para que seamos pacientes, para que veamos la paciencia y para que veamos la consolación de las escrituras y tengamos esperanza también. Para eso se ha escrito. Romanos, ahí mismo, atrasito, en el capítulo número 4, versículos 23 y 24, dice de la siguiente manera. 23 y 24. Y no solamente con respecto a él escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada. Esto es a lo que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y no solamente con respecto a él se escribió. Lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza ha sido escrito. Ahora encontramos en 2 de Timoteo para qué es útil la escritura. Toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? El hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Sea enteramente preparado para toda buena obra. Para eso tenemos la escritura, para eso tenemos la palabra, para que nos enseñe. Se ha escrito para nuestra esperanza. En el versículo número 5 de Romanos 15 dice lo siguiente. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Nos dé un mismo sentir según Cristo. ¿Y esto qué nos viene a enseñar? La unidad y la edificación de la iglesia, de la congregación, del cuerpo de Cristo. El Dios de la paciencia, tardo para la ira y grande en misericordia. Porque yo, Jehová, no cambio, dice su palabra, y es por eso que seguimos aún vivos. Dice en Malaquías: por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué? Porque yo, Jehová, no cambio. Y esa es nuestra esperanza, de que sus promesas son firmes, son permanentes. Y es donde pones tú tu fe, en saber que Él no cambia, que Él ha dicho, que Él te ha dado esa promesa. Pero Él te pide que tú dejes de vivir para ti y comiences a vivir para Él. Números 23:19 dice: Dios no es hombre para que se arrepienta. Primera de Samuel 15:29 dice lo mismo. Dios no es hombre para que se arrepienta. ¿Qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que dice el versículo número 5? Que tengamos un mismo sentir. El sentir que tuvo Cristo Jesús. Para que, dice el versículo 6, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes en una sola voz. Unidad. Un mismo sentir según Cristo. Unánimes en una sola voz. Que seamos una iglesia unida. Que estemos buscando el crecimiento de nuestros hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10, dice lo siguiente. Ahí adelantito, una o dos páginas. Capítulo número 1, versículo número 10.
dice lo siguiente. Primera a los Corintios. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habéis todos una misma cosa, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidad. Nuevamente, unidad. Una misma mente, un mismo parecer. Unidos, buscando la edificación de nuestros hermanos. Dios, tenemos un Dios de la paciencia, un Dios de consolación. Para que, dice el versículo 6, para que unánimes a una sola voz glorifiquemos a Dios. Todos juntos, no divididos, no separados, todos juntos en una sola voz, unidos glorificando a Dios. El tema, el enfoque es la unidad. Tienes que ser paciente con los hermanos. Una iglesia dividida no glorifica a Dios. Créanme, hermanos, que una iglesia dividida no va a glorificar a Dios. Una iglesia unida glorifica a Dios. Una iglesia unida. Seamos pacientes. Vivamos una vida para Cristo. Él vivió una vida para nosotros. Ahora nosotros una vida para Él. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este momento que nos has dado, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poner en práctica cada uno de los versículos, cada una de las aplicaciones que se han dado en esta tarde, Padre, para que tú seas glorificado y tú seas exaltado, Padre. Ayúdanos a ser pacientes, ayúdanos a soportar también, Padre, pero también ayúdanos a ayudar a crecer a nuestros hermanos, Padre, y te pedimos que, Señor, seas tú quien nos dé esa fortaleza para poder aplicarlo a nuestras vidas y seamos hacedores y no oidores de tu palabra, Señor. Señor, gracias por este tiempo, te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.